Muy buenos días, comunidad maricurista. Seguimos en este día tan especial de nuestro tercer foro interinstitucional en investigación y es para mí un placer presentarles la segunda sesión de este foro, Seguridad Alimentaria. Me presento, mi nombre es Stephanie García, yo soy docente e investigadora de nuestro gimnasio bilingüe campestre Marie Curie y es para mí un placer darle la bienvenida a la doctora Guadalupe Valdés. La doctora Guadalupe Valdés nos acompaña el día de hoy desde República Dominicana y pues antes de darle paso a nuestra invitada especial, pues me gustaría hacer un breve comentario con respecto al perfil de esta investigadora tan importante. La doctora Guadalupe fue finalista del Premio Mujeres que Cambian el Mundo, otorgado por el Banco BHD León en 2018. Fue investida en 2016 como embajadora especial para Hambre Cero de la FAO. Es integrante del Consejo Consultivo del Centro de Análisis y de Estudios Internacionales de la Universidad del Caribe. Y para el 2010 al 2016 fue diputada nacional al Congreso Nacional de República Dominicana y a su vez fue coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre y a nivel América Latina y el Caribe. La doctora Guadalupe recibió la medalla al mérito que otorga la Secretaría de Estado de la Mujer y es un placer para nosotros hoy contar con su presencia a través pues, de la vía virtual para darnos una charla titulada El estado de la seguridad alimentaria en Latinoamérica. Doctora Guadalupe, bienvenida y el chat y el foro es tuyo. Muchísimas gracias por la invitación que me han hecho para participar al gimnasio bilingüe campestre Marie Curie. Para mí ha sido una invitación muy interesante a este tercer foro que están desarrollando y quiero señalar que durante toda la mañana he disfrutado las diferentes intervenciones que han realizado y fue sumamente motivante la presentación de Francisco cuando nos hablaba desde los niños de Colombia, desde los niños de la América Latina, cómo tenemos que cuidar el planeta y todas las recomendaciones que nos hacía. Nuestro reconocimiento y admiración a esta iniciativa tan importante del gimnasio bilingüe Marie Curie. Quiero entonces conversar sobre los temas, cómo en este foro de problemas mundiales hay que encontrar soluciones mundiales hacia la sostenibilidad, la dignidad y el bienestar de las personas. Y cuando hablamos de seguridad, la situación de la seguridad alimentaria y nutricional en el mundo, nos damos cuenta que hoy día el hambre alcanza a 193 millones de personas en el mundo, que hay 53 países o territorios que están sufriendo hambre en niveles de crisis o peores y que esto ha aumentado, ha tenido un aumento de 40 millones de personas entre el año 2020 y 2021, lo que se debe a situaciones que vamos a analizar a partir del estado de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe, según los reportes de la FAO, que ha realizado un informe a finales del año pasado, y ahí vemos cómo ha habido en el último año, en el 2020, un aumento en la región de 14 millones más de personas en inseguridad alimentaria. Cuando hablamos de 14 millones de personas más, es porque en el 2014 teníamos 33 millones de personas y al 2020 hemos aumentado a 59, casi 60 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria. Esto quiere decir que 1 de cada 10 personas está en situación de hambre, como ven en la siguiente transparencia. 4 de cada 10 personas se ven en inseguridad alimentaria. Hoy día tenemos que en la región hay 267 millones de personas pasando hambre en nuestra región, y esto tiene
nos lleva a hacernos una pregunta: si la inseguridad alimentaria afecta por igual a hombres y a mujeres, y vemos que no. Vemos que las mujeres tienen una situación mucho más grave en torno a la inseguridad alimentaria. En el 2020, 41% de mujeres tenían esta situación, mientras que los hombres, solo el 32% de los hombres estaba afectados por la inseguridad alimentaria a nivel de la región. Cuando hablamos de inseguridad alimentaria grave, esto significa personas que durante un día no han tenido qué alimentos, qué comer, cómo poder nutrirse durante un día. Tenemos que del 2014 al 2020 hay ahora mismo en el 2020 había 93 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria grave. Y que además de esto, tenemos que hablar de las consecuencias que tiene para América Latina el tema de la obesidad y el sobrepeso, porque no es solamente que las personas no tengan la cantidad de alimentos necesarios para poder sostenerse, sino que hoy día hablamos de nuevas enfermedades que son el resultado de una alimentación inadecuada, y a eso nos referimos que hoy día en la región hay 106 millones de personas que sufren obesidad, o sea, sobrepeso. Y cuando hablamos de que la inseguridad alimentaria, o sea, que las personas no tienen no consumen los alimentos adecuados, los alimentos saludables, se producen estas enfermedades, y uno de los sectores más afectados justamente son los niños y las niñas, y vemos que hay 4 millones de niños menores de 5 años que tienen sobrepeso. Este es un dato de la UNICEF y de la Organización Mundial de la Salud al 2020. Y entonces observamos que esto afecta la desnutrición infantil, y vemos cómo esto genera un retraso en el crecimiento de los niños, que aun y cuando hemos mejorado la situación, pasando de 22% de desnutrición que había en el 1990 al 2019 solo tener un 9%, esta tendencia aún nos indica que estamos quizás cerca de cumplir la meta del ODS 2, que es lograr el hambre cero, pero que todavía es relativa con respecto al retraso en el crecimiento, y que hay que tomar muy en cuenta que la pandemia es muy posible que estos indicadores los haya retrasado, y que hoy día tengamos situaciones mayores de desnutrición infantil en la región. Por eso es tan importante que desde espacios como el gimnasio bilingüe campestre Marie Curie se trabajen estos temas para elevar los niveles de conciencia, de educación, porque los cambios en la forma de alimentarnos, en la educación juega un rol fundamental, y por eso hacerlo desde la escuela ayudará a combatir el hambre y a comer mejor. Y esto hay que hacerlo desde la primera infancia, desde los primeros años de nuestros niños y niñas en la escuela, para que aprendan desde pequeños a alimentarse de manera saludable. Hoy día esta situación de una alimentación inadecuada, sobre todo porque consumimos, sobre todo los niños, y con la rapidez hoy día de nuestra vida, de las economías, consumimos lo que se llaman productos saturados en grasas, en sales y en azúcares. Y esto genera, obviamente, repercusiones en la salud de nuestros niños,
y se exponen entonces a enfermedades graves como la diabetes, el cáncer, enfermedades cardiovasculares y también otro tipo de enfermedades como son las de carácter renal. ¿Cómo se explica hoy día entonces el aumento más pronunciado del hambre y la inseguridad alimentaria en América Latina y el Caribe con respecto a las otras regiones del planeta? En América Latina, obviamente que esto tiene que ver con los altos niveles de pobreza que aún se presentan en muchos de los territorios rezagados de nuestra región y a los niveles de desigualdad que tenemos en la región, en América Latina, pero también entre los países y al interior de los mismos. Por ejemplo, la situación de pobreza no es igual en el caso de Uruguay, de Colombia, con respecto, por ejemplo, a Haití, que es un país con el cual la República Dominicana, que es el país donde yo vivo, compartimos esta isla, pero la situación de pobreza en Haití es mucho más alarmante que en el resto de la región. Y ahí, por ejemplo, en Haití tenemos que el 48% de la población está en inseguridad alimentaria, lo que quiere decir que hay que poner atención a los países tomando en cuenta sus características, los altos niveles de desigualdades sociales se evidencian por los efectos determinantes de la salud, por ejemplo, en los niños, pero también en las personas donde trabajan, en los envejecientes, en las personas con discapacidad. Y todo esto tenemos que tomarlo en cuenta cuando hablamos de seguridad alimentaria y nutricional. Quiere decir que las características propias de los territorios son fundamentales cuando vamos a explicar el efecto que tienen, las diferencias que hay en el retraso, en el crecimiento, en los niveles de desarrollo de nuestros niños y niñas. ¿Qué tan alejados estamos de las metas del ODS para erradicar el hambre en este momento? En el año 2019 teníamos aún una tendencia que de situarse como va la prevalencia de subalimentación en el 9.5%, estaríamos muy lejos de cumplir la meta del ODS, del Objetivo de Desarrollo Sostenible, que plantea la erradicación del hambre. Y esto sin tomar en cuenta lo que son los efectos del COVID-19, que va a tener efectos muy fuertes, aún todavía no cuantificados en la región. Por ejemplo, cuando hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible, se plantea que hay que construir un mundo justo, un mundo digno para la humanidad y que tiene que tomarse en cuenta en ese tratar de lograr erradicar el hambre, como era el planteamiento del ODS-2, la priorización y la coordinación, la integración entre las diferentes políticas y los 17 objetivos de desarrollo sostenibles. ¿Por qué? Porque partimos de que es posible una humanidad libre de hambre. Ahora, cuando constatamos que cada vez los niveles de desigualdad, los niveles de migración, los niveles de pobreza hacen que haya una situación muy grave de inseguridad alimentaria y nutricional, esto nos lleva a hacernos un planteamiento de que lograr erradicar el hambre no es solo un objetivo de desarrollo sostenible, sino que es el futuro del cual depende la humanidad. Y en ese sentido, tenemos que verlo con un enfoque fundamental que ya fue planteado en las intervenciones anteriores también, que la alimentación es un derecho humano inalienable. En ese sentido, el representante regional de la FAO, Julio Verdegué,
plantea que en América Latina y el Caribe no hay hambre por falta de comida, no hay hambre porque los agricultores familiares, los campesinos no hagan su tarea. Hay hambre porque existe demasiada desigualdad y pobreza, y esos son de los temas que tenemos que abordar, que analizar en espacios científicos como este tercer foro para combatir el hambre, combatir la desigualdad y la pobreza desde las causas estructurales que tenemos en la región. Por ejemplo, los países con más altos rezagos en el retraso del crecimiento son sobre todo países que están matizados por un alto nivel de ruralidad, donde en estas zonas se registran elevados niveles de pobreza, bajos ingresos, baja escolaridad, un mayor grado de informalidad en el empleo, un menor acceso a servicios, por ejemplo, servicios de salud, de agua potable, de educación de calidad, y una mayor proporción de población indígena y afrodescendientes. Por eso, todos estos aspectos influyen en el indicador de la situación de hambre y de inseguridad alimentaria en la región. Ahora conversemos rápidamente sobre cuál ha sido el impacto que ha tenido la pandemia de la COVID-19 en nuestra región. Ha tenido un impacto profundo, sobre todo en las economías. Las economías tuvieron que cerrarse, nuestros países se cerraron prácticamente durante 2 años, y en este momento que se están abriendo de nuevo las economías, seguimos teniendo todavía y un nuevo rebrote en la región, pero además los ingresos de las personas se vieron muy afectados por esa política que fue quédate en casa, y esto ha conllevado un efecto en los niveles de pobreza y de inseguridad alimentaria y nutricional. América Latina y el Caribe fue una de las regiones más afectadas por la pandemia, con solo el 8.4% de la población mundial sufrió el 27% de muertes por COVID a nivel mundial, y la economía de nuestra región se vio impactada de forma importante con la caída de las economías en todos los países. Se estima que el Producto Bruto Interno de la región registró una caída de un 7.7% en el 2020, y que la tasa de desocupación aumentó en 2.6 puntos porcentuales. Se indica que hemos tenido una pérdida, un retroceso prácticamente de una década con los avances que habíamos tenido en la región, y hoy esto se agudiza con la situación de guerra que estamos sufriendo a nivel global, porque aunque la guerra más cruenta en este momento es entre Ucrania y Rusia, el tema del impacto que esto tiene en los precios de los combustibles, de los cereales sobre todo, es sumamente alarmante, y se prevé que en los próximos meses pueda haber una situación de inseguridad alimentaria muy grave en la región y en el planeta. La desigualdad es a nivel global, y se trató de mitigar ese efecto tan fuerte de la pandemia en las personas con algunas medidas de protección social que han evitado han hecho que el aumento de la pobreza no fuera mayor a lo que ya tenemos, y que afectó a nivel de nuestra región a 209 millones de personas, 22 millones más de las que ya teníamos en el 2019, poco antes de la pandemia, pero que en la región existen niveles de desigualdad aún sumamente graves, que son los que están afectando a no lograr que avancemos hacia ese logro de erradicar el hambre en el 2030. Por eso, en este momento hay una propuesta de todos los países desde el sistema de Naciones Unidas para que generemos sistemas alimentarios sostenibles y resilientes. Y estos sistemas se supone que tienen que generar eso que señalaba la ponente anterior, de esa economía circular,
para garantizar que no solamente las personas tengan acceso a los alimentos, que sean alimentos de calidad, inocuos, y también que no haya pérdida y desperdicios de alimentos, pero que además las formas de producir los alimentos sean formas amigables, sostenibles con el ambiente, no utilizando productos agrotóxicos que son tan perjudiciales para el ambiente, pero también para la vida de las personas. Por eso, la prioridad regional de la FAO en este momento es contribuir a construir sistemas agroalimentarios sostenibles para garantizar dietas saludables. Se acaba de acordar esto en la última conferencia regional de FAO realizada hace un mes en Ecuador, y la FAO va a ayudar a los países de nuestra región a asegurar el acceso físico y económico a alimentos inocuos y nutritivos, impulsar dietas saludables, políticas y programas para apoyar a esos 104 millones de personas que viven con obesidad y los 60 millones de personas que viven aún con hambre en nuestra región. La segunda prioridad que tiene la FAO en la región es que en las sociedades rurales sean prósperas e inclusivas, que se puedan generar acciones para promover políticas públicas a nivel de nuestras áreas rurales, generando marcos legales para la agricultura familiar, pero que esto venga acompañado de la inversión que tienen que hacer los estados para garantizar asistencia técnica, crédito y sobre todo el acceso a la tierra a los agricultores familiares, a los pescadores, a los pequeños ganaderos. Y la tercera prioridad de la FAO es que se impulse una agricultura resiliente y adaptada al cambio climático. Es un compromiso entonces que tenemos de detener la deforestación, promover la ganadería sostenible y baja en emisiones e impulsar, como ya se señaló, la recarbonización de los suelos y la recuperación de los agroecosistemas degradados. Francisco nos decía en su intervención hace un momento cómo hay que construir nuevos ciudadanos, y esa nueva ciudadanía desde los niños y las niñas pasa justamente por generar cambios culturales con el cambio y el cuidado que tenemos que tener hacia el medio ambiente. Por eso es necesario generar alianzas estratégicas en la cual tanto a nivel de los países como de la región de América Latina y el Caribe, la soberanía, seguridad alimentaria y nutricional sea el resultado de articular acciones desde las autoridades locales, municipales, los actores sociales, la academia, y tan importante este evento que se está haciendo, este tercer foro de investigación, innovación y desarrollo, pero también tienen un rol que jugar los partidos políticos, la cooperación internacional y el sector privado. Esto nos lleva a que hay que expresar que tiene que haber una voluntad política desde los diferentes sectores para que se puedan impulsar marcos legales, políticas públicas y recursos en los presupuestos del Estado para que esto sea posible, y esa voluntad tiene que expresarla los parlamentarios, la sociedad, el sector privado, la cooperación internacional, pero la base es la academia, justamente con proyectos de investigación, de innovación, con propuestas, porque muchas veces los parlamentarios no tienen el tiempo, no tenemos el tiempo justamente para la investigación, para mostrar la evidencia de cuándo una política pública funciona o no funciona y cómo hay que adoptar medidas para mejorar la calidad de vida de la gente. De ahí que la base de ese compromiso y de esa voluntad política tiene que ser la producción científica
teórica, académica, desde las universidades, desde las diferentes instancias para que esto se exprese en asignación de recursos y en determinación para producir los cambios necesarios en las políticas públicas de investigación, de innovación. Decían en uno de los videos los jóvenes esta mañana, una de las chicas que presentaba, que se invierte muy poco en Colombia en investigación, pero lo mismo ocurre en la República Dominicana. Entonces, este tipo de foros realmente nos tienen que llevar a hacer un llamado a los gobiernos de América Latina y el Caribe de la importancia de invertir en investigación, en innovación, en creatividad, y hay que hacerlo desde la primera infancia, porque nuestros niños y niñas, adolescentes y jóvenes tienen la capacidad, tienen la voluntad de poder contribuir a construir un mundo diferente, un mundo en el cual se respete y sea sostenible con el medio ambiente. Por eso, este año, la propuesta que ha hecho en la FAO con el Día Mundial de la Alimentación es que una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mujer, una vida mejor, son nuestras acciones y construyen nuestro futuro. Por eso, cuando me invitaron a realizar esta ponencia, no podía decir que no, porque creo que es una contribución que se está haciendo desde el gimnasio bilingüe campestre Marie Curie, no solamente a los niños que están estudiando en este centro, sino a todos los niños de nuestra región, y sobre todo es un elemento de esperanza, de construir ese mundo de manera práctica desde la educación y desde la cotidianidad del centro educativo. Por eso termino esta intervención invitándoles a que construyamos juntos ese mundo sin hambre. Esto es posible y es un compromiso ético e innegociable para vivir en democracia. Todos nuestros niños y niñas tienen derecho a vivir con dignidad, y esperamos que podamos hacerlo juntos, construyendo un mundo en el que no haya hambre, sino que los niños tengan derecho a una vida sana, a una vida saludable, sobre todo a esa alimentación que es un derecho y les garantice esa alimentación. Muchísimas gracias por permitirme compartir estas ideas con ustedes. Doctora Guadalupe, muchísimas gracias por esa hermosa intervención. Creo que todos los datos que nos has proporcionado, pues realmente nos llenan, porque es muy importante que conozcamos y reconozcamos, ¿cierto?, nuestra realidad. Más aún, pues perteneciendo a toda una región tan grande como lo es América Latina, un país como la República Dominicana, como Colombia, donde enfrentamos pues con cierta preocupación pues que estos índices de inseguridad alimentaria pues nos están afectando de forma tan cercana. Quisiera pues aprovechar para hacer una consulta, aunque pues a medida que ibas dándonos pues tu charla, ibas dándonos algunas ideas de cómo podemos combatir esta inseguridad. Esa pregunta es pues la que tenemos ahí proyectada, y es que, como nos lo mencionabas, muchas de las políticas pues de nuestros países son insuficientes y no promueven pues que mejoremos esto. Como ciudadanos, ¿podrías darnos quizás algunas recomendaciones puntuales para que podamos disminuir esta brecha que existe, pues en cuanto a desigualdad, pobreza y mucho más, pues ahora que hablamos de inseguridad alimentaria? ¿Cómo podríamos disminuir el hambre? Bueno, hay una responsabilidad que tiene cada ciudadano, y yo diría más allá, cada niño, cada niña, joven, adolescente, y es construir desde nuestra cotidianidad acciones que permitan, primero, ¿qué como? Cuando yo voy al supermercado y
tengo que decidir cuáles son los alimentos que voy a consumir, que voy a comprar. Es una primera decisión que puede aportar un niño, una niña, un ciudadano. ¿Por qué? Porque tengo que consumir productos que sean saludables, productos que no estén saturados de grasas, de azúcares, de sales, como es toda esa alimentación que son los llamados snacks y que no promueven, realmente no le garantizan al niño una alimentación saludable. Por ejemplo, preferimos tomar jugos enlatados, productos enlatados, cuando tenemos en América Latina una gran riqueza para consumir, hacer jugos de naranja, de limón, de tamarindo, o sea, aprovechar la naturaleza en nuestra alimentación. Con eso también cuidamos el medio ambiente, utilizamos y producimos menos basura, como decía la ponente anterior sobre el tema de la economía circular, no botar los alimentos, la pérdida y desperdicios de alimentos es algo que también a nivel individual podemos nosotros en nuestras casas tomar medidas en ese sentido. Desde las escuelas hay acciones muy importantes que se pueden hacer y es enseñar a los niños justamente a la importancia de esa alimentación saludable. El niño tiene que aprender desde pequeño esa importancia para que vaya siendo responsable de que no dependa solamente de papá y de mamá lo que él va a consumir, sino que el niño tenga la capacidad de poder decir, ese producto yo no lo consumo porque es negativo para mi vida, para mi salud, para mi cuerpo. Pero también es muy importante que los niños, la promoción desde las escuelas de huertos escolares, para que los niños aprendan a sembrar, aprendan la importancia de sembrar desde pequeños, para que se valore la importancia que tiene lo que producen los agricultores familiares. Entonces, el rol desde el ciudadano, desde el niño, el joven, adolescente, es fundamental. Pero esto tiene que ir acompañado de políticas públicas para que el Estado tenga el compromiso de invertir en recursos para que esto pueda llevarse a cabo, porque no es solo de un lado. Incluso, por ejemplo, ¿cuál es la responsabilidad del Estado en este caso? Poner recursos en el presupuesto para que se pueda investigar, para que los niños puedan investigar, para que los maestros puedan investigar, los científicos, de cómo podemos generar prácticas de producción que sean sostenibles, que sean amigables con el medio ambiente. Entonces, hay acciones que las pueden impulsar los niños, las personas, los ciudadanos, y hay acciones que las tiene que impulsar el Estado y hay otras que le corresponden al Congreso, como es, por ejemplo, el marco constitucional que garantice derechos o también marcos legales para promover la seguridad alimentaria y nutricional. Excelente, doctora Guadalupe. Muchísimas gracias por esa valiosa respuesta. Y pues tenemos en nuestro chat varias preguntas. Pues quisiéramos, pues para de pronto cerrar un poco esta valiosa charla, pues hacerte una pregunta bastante pues llamativa, ¿no? ¿Por qué estas políticas no tuvieron inicio pues desde hace varios años? ¿Y por qué hasta este momento pues digamos, se ha empezado como esa nueva tendencia a preocuparnos y hablar de la seguridad alimentaria, como solo hace, pues, del 2015 se plantea como uno de ese, que a 2030 acabemos con hambre cero, porque hasta ahora, en la última década, es que comenzamos con estos nuevos, pues, planteamientos. A ver, comenzamos hace ya más allá, o sea, no comenzamos en el 2015. En el 2015 se firmaron los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, que fue una gran consulta que se hizo a nivel de todos los países y 193 países firmaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible
cada país estableciendo cuáles son sus prioridades y cuáles son sus metas. No son las mismas metas, las metas, por ejemplo, de África a las de Asia, o, por ejemplo, las de Singapur con las de Canadá, con las de Gibraltar, las de España. O sea, cada país estableció sus propias metas y es quizás la diferencia que tiene con los objetivos de desarrollo del milenio que se habían firmado en el año 2000. Ahora, desde principios de la década del 2000, por ejemplo, en el 2005, se impulsó la iniciativa América Latina sin hambre, que ha estado promoviendo en América Latina antes de que se estableciera erradicar el hambre al 2030. Ya esa iniciativa que tuvo apoyo de la cooperación española, de la cooperación brasileña, estableció en el 2005 que al 2025 teníamos que avanzar para disminuir los niveles de hambre. La diferencia con el Objetivo de Desarrollo Sostenible aprobado en el 2015 es que hablamos de erradicar el hambre, no disminuirla, eliminar el hambre. Ahora con la pandemia esto hay que revisarlo. Quizá no el objetivo, sino las políticas, para acelerar las políticas que nos permitan lograr ese objetivo. Se ha venido trabajando, quizás lo que estamos tomando en este momento es un mayor nivel de visibilidad. O sea, quizás uno de los resultados de la propia pandemia en efectos y de la conciencia que está tomando el mundo es justamente que hay que abordar estas cosas porque, por ejemplo, la pandemia no es solamente un tema de salud, o sea, o visto de que se necesita una vacuna. Hemos visto que todos los organismos no recibieron el impacto del COVID de la misma manera, fruto de que de los diferentes tipos de alimentación que tiene la gente. Y por eso tenemos que tratar que todas las personas tengan una alimentación saludable. No comerse mucho, no llenarse el estómago, sino que lo que se coma sea saludable para que nuestros organismos puedan recibir mejor el impacto de todas estas nuevas bacterias, virus, situaciones que se están dando por el cambio climático. Y que hay que acelerar en estos niveles de educación, de sensibilización, de conciencia, como lo está haciendo el gimnasio bilingüe campestre Marie Curie. Muchísimas gracias, doctora Guadalupe, por esa respuesta. Pues quisiera aprovechar pues ya para cerrar nuestra charla, darte mis más sinceros agradecimientos por haber aceptado nuestra invitación, por ser una invitada muy especial, por todos los datos, comentarios que nos has dado y pues de antemano extenderte nuestras felicitaciones a toda tu trayectoria y a que podamos pues seguir construyendo, como lo indicas, pues desde la academia, desde incentivar a todos nuestros niños, a nuestros jóvenes, a que la alimentación saludable, a promover las buenas prácticas en la agricultura, pues puedan quizás contribuir un poquito más y a que cambiemos esos índices y podamos pues lograr ese objetivo que nos estamos proponiendo todos. Entonces, doctora Guadalupe, muchísimas gracias, les deseo un excelente día y nuevamente mil gracias. Gracias a ustedes, un abrazo.